Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a este culto y seamos todos y cada uno de nosotros bendecidos a este culto que presentamos a nuestro Dios. Gracias a Dios porque Él nos permite pues estar en comunión a pesar de la distancia, y también gracias por acompañarnos a participar de esta reunión pues de adoración a nuestro Dios de esta manera. Les suplicamos, hermanos, que sean tan amables de permanecer en su lugar y evitar distracciones. Y también dispongamos en nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo para traer gloria a nuestro Padre. Les recordamos el horario de la clase de unión de preparación impartida por nuestro hermano Cala García. Es cada domingo a las 3 de la tarde vía Zoom. Cualquier pregunta o más información pueden consultarlo con él. Les recordamos también que nuestro pastor está tomando su periodo vacacional. Cualquier asunto a tratar, dirijámonos con uno de nuestros diáconos. Asimismo, les recordamos que noviembre está destinado para el énfasis misionero en nuestra iglesia. Y hoy, 1 de noviembre, es el Día Internacional por la Iglesia Perseguida. Así que, hermanos, el día de hoy dispongámonos para orar por cada uno de nuestros hermanos que son perseguidos y que sufren pues todo tipo de violencia a causa de su fe. Y no solo hoy, sino también cada día recordémosle en nuestras oraciones. Así que vamos a hacer una oración incluyendo a nuestros hermanos. Tome este tiempo para interceder por cada uno de ellos. Oremos. Señor, te agradecemos tanto porque nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque, Padre, pues en tu mente, en tu corazón, Señor, pues está el deseo, Señor, profundo de que cada uno de nosotros traigamos gloria a ti. Y Padre, gracias porque podemos hacerlo de esta manera, Señor. Porque, Padre, a pesar de pues esta pandemia, a pesar de las circunstancias, tú nos has permitido, Señor, estar alabándote, Señor, en nuestro hogar. Y también, Padre Santo, en comunión de esta manera. Gracias, Padre Santo, porque pues también, Señor, tú estás dispuesto a escucharnos. Y, Padre, pues agrádate de este culto, Señor. Recibe toda la gloria, la honra. Y permite, Padre, que toda distracción, si hay algún pensamiento, Señor, que no te agrade, que sea quitado, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos redarguya y que también, Padre, tu Espíritu nos consuele, Señor. Si hay algún hermano, Señor, que está pasando alguna aflicción, por favor, Padre, fortalece sus corazones, Señor, y ten a bien obrar en cada uno de nosotros según pues nuestra necesidad. También, Padre, queremos poner en tus manos a nuestros hermanos alrededor del mundo. Padre Santo, tú conoces la situación, Señor, no te es ajena, Señor, y sabemos cuán importante es para ti, Señor, cada uno de tus hijos. Así que, Padre, quiero poner en tus manos no solo pues su vida física, Señor, sino que, Padre, sus corazones, Señor, puedan ser reconfortados, que, Padre, hallen esperanza y fortaleza en ti, y que en los momentos más difíciles, Señor, que ellos estén pasando, ya sea por persecución, porque los han corrido de sus hogares, por violencia para con ellos, para con su familia, que por favor en esos momentos, Señor, tú les ayudes, Señor, y nos permitas a nosotros orar, Señor, de tal manera que pues nos pongamos, Señor, en su lugar. Que, Padre, oremos por si en algún momento nosotros nos encontramos en esa posición. Y también, Padre Santo, permite que diario, Señor, y constantemente, Señor, estemos orando, no solo por ellos, Señor, sino, Padre, también queremos poner en tus manos a aquellos que les persiguen, a aquellos que los violentan. Ten misericordia de ellos. Y por favor, Padre, permite que te conozcan y que te amen y que den testimonio, Padre, como lo hizo tu apóstol Pablo, Señor, que antes perseguía a la iglesia y después, Padre, predicaba el evangelio. Por favor, que esa gente, Señor, haya en ti, Señor, la verdad y haya en ti la salvación. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás trabajando, Señor, pero permite que nosotros seamos instrumentos, Señor, para que la gente venga a ti y para que la gente reconozca su gran necesidad de ti, venga a ti en arrepentimiento, Padre. Te lo suplico y te agradezco por todo lo que estás haciendo en el área de misiones, y te rogamos que nuestra iglesia sea un agente poderoso para hacer misiones en esta tierra, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Alabemos juntos a Dios con himnos, con este himno dirigido por nuestro hermano Edgar Sánchez. Les invito a ponerse de pie y cantar unidos.
nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Jim Elliot, el misionero para los Aucas en Ecuador, dijo: vive de tal manera que cuando mueras no tengas otra cosa que hacer sino morir. Y eso fue una realidad en su vida. Abramos nuestra Biblia, hermanos, les invito a que se pongan de pie, busquen en sus Biblias la primera epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses y vamos a dar lectura al capítulo 1 de los versículos 12 al 20. En esta ocasión vamos a hacer la lectura de forma alternada. Yo voy a leer el 12, ustedes en sus hogares van a leer el 13 y así sucesivamente hasta el versículo 20, donde lo leeremos unidos. Repito, la cita es Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 20. Dice la palabra de Dios así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Que la palabra de Dios retumbe en nuestros corazones, para que sea aplicada y para que sea vivida cada día. Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro ministro de Misiones, José García, llamado Lentes Misioneros. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos contentos porque el Señor nos permite llegar a un domingo más y poder juntos adorar a nuestro Dios y poder también rendirle el honor y la gloria que Él merece y también poder escuchar y meditar en su palabra. En esta mañana, 1 de noviembre, estamos comenzando como iglesia el énfasis de misiones, el mes misionero, y entonces vamos a meditar estos domingos en la carta a los Filipenses y vamos a ver algunos aspectos de las misiones y de el misionero Pablo en este mes. Así que quisiéramos invitarles a que pudieran leer esta semana toda la carta de Filipenses, hermanos, los cuatro capítulos, que en esta semana ustedes puedan leerlos. Son pues 4 capítulos donde vamos a
estar meditando y le invitamos a que separe un día, aparte un tiempo y pueda leer esta carta inspirada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces vamos a orar, y como ya se hizo la lectura bíblica, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él quien nos bendiga, quien nos ayude y quien nos permita reflexionar, meditar y aplicar su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana la bendición que tú nos das de poder estar una vez más reunidos en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias, y podemos adorarte, podemos rendirte, Señor, el honor y la gloria que mereces, y queremos suplicarte que tu Espíritu Santo siga guiando, Señor, nuestras vidas, siga guiando esta meditación, siga, por favor, Señor, mostrándonos tu palabra. Y Padre, rogamos y suplicamos que tú nos permitas ser, como dice tu palabra, bienaventurados, que hallemos, Señor, nuestra delicia, Señor, en tu palabra, y que podamos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor, que nos permitas dar fruto, Señor, al tiempo, y Señor, que nuestra hoja no caiga. Rogamos que estés con nosotros en esta hora, y te bendecimos y agradecemos por esta oportunidad. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, como introducción, vamos a preguntar y a preguntarle a usted cómo considera que ve la vida un emprendedor. ¿Cómo usted considera que ve la vida un emprendedor? El título de este mensaje y lo que vamos a considerar en esta ocasión son lentes misioneros. Entonces, ¿qué pasa si nos pusiéramos los lentes de un emprendedor? ¿Cómo ve la vida un emprendedor? Sabemos que los emprendedores son personas que diseñan, que lanzan y ponen en funcionamiento, ¿verdad?, negocios. Son personas innovadoras. Siempre su lente, su perspectiva es en innovar. El emprendedor, además de lanzar, ¿verdad?, un proyecto, tiene una creatividad que le abre las puertas y le permite empezar un negocio sólido y próspero. Entonces, cuando alguien normal se cansa de intentar algo, simplemente renuncia, pero si usted se puede colocar los lentes del emprendedor, es claro que vería las cosas de manera distinta, ya que con los lentes del emprendedor la persona persistiría y no se cansaría hasta cumplir el objetivo. Steve Jobs, un emprendedor, dijo lo siguiente: estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan es la perseverancia. Entonces, una persona que no tiene estos lentes probablemente se cansaría y renunciaría. Pero alguien que tiene los lentes de un emprendedor perseveraría hasta alcanzar el objetivo. Cuando una persona normal se encuentra con algún fracaso en su negocio, desiste de ello y simplemente se va con la cabeza cabizbaja. Pero cuando alguien se coloca los lentes del emprendedor, diría como Henry Ford, el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. El fracaso es la oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia. O diría junto a Alva Edison: yo no he fracasado. He encontrado 10,000 maneras de hacer que esto no funciona. Yo no he fracasado, dijo Alva Edison. Simplemente encontré 10,000 maneras de las cuales no funcionaban. Donde una persona normal se encuentra con problemas, si se coloca estos lentes del emprendedor, entonces podría visualizar oportunidades. Podría visualizar una oportunidad más para comenzar o para hacerlo de alguna u otra manera. Ahora, a la luz de Filipenses 1, del 12 al 20, vamos a meditar entonces cómo ve la vida un misionero. ¿Cómo veía la vida el misionero Pablo? Vamos a ver que
más específicamente cómo veía él las adversidades, hermanos, y que nosotros al final podamos entonces colocarnos los lentes misioneros y podamos tener la misma perspectiva misionera ante las adversidades. ¿Por qué? Porque es claro que la vida cristiana está llena de adversidades, el camino hacia nuestro hogar en el cielo está plagado de dificultades. La tarea que como iglesia tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo está marcada por una palabra llamada adversidad. Y si nos colocamos los lentes misioneros, entonces vamos a meditar, hermanos, que si nos colocamos los lentes misioneros, en primer lugar, vamos a ver las adversidades, hermanos, como una oportunidad para el avance del Evangelio. Las adversidades se verán como oportunidad para el avance del Evangelio. Dice el versículo 12, quiero que sepáis, entonces, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice, quiero que sepáis. El apóstol empieza diciendo, quiero que estén ustedes informados a la iglesia de Filipos, porque él está escribiendo esto desde la cárcel en Roma, y les dice, quiero que ustedes estén informados. ¿De qué cosa? Dice, las cosas que me han sucedido, las cosas que me acontecieron. ¿Qué le sucedió? Bueno, Pablo fue acusado falsamente por líderes judíos, fue encarcelado en Jerusalén, 2 años preso en la fortaleza de Cesarea. Él está apelando al César, sufre un naufragio terrible en el viaje rumbo a Roma. Y bueno, está preso en Roma esperando aquí el veredicto del emperador. Esto parece que sería un gran atraso para el Evangelio, pero Pablo dice, en realidad esto ha contribuido para que el Evangelio pueda seguir progresando y avanzando. La palabra aquí, progreso, viene del griego prócope, que tiene la idea no solamente de seguir avanzando, sino de ir superando obstáculos. No se trata simplemente de avanzar en una acera que es lisa y que está libre de obstáculos. Está hablando de avanzar con obstáculos. Imaginando la idea, la palabra tiene la idea de un explorador que va avanzando en una selva densa y llena de malezas, y él va avanzando poco a poco. Sí, avanza con lentitud, sí, avanza con mucho esfuerzo, pero al final va avanzando, al final va progresando. Primera carta de Tesalonicenses 2:2 escribió así el apóstol. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Otra vez la palabra donde existe adversidad, pero se va avanzando poco a poco. El progreso del Evangelio entonces es motivo de gozo para este misionero encarcelado. Todos hemos tenido la oportunidad de escuchar en alguna ocasión el nombre de aquel gran predicador, C.H. Spurgeon, pero pocos conocemos la historia de su esposa, Susana. En los primeros años de matrimonio, la señora Spurgeon quedó inválida y parecía que su único ministerio sería el de alentar y orar por la obra de su esposo. Pero Dios puso en el corazón el deseo de compartir los libros de su esposo Spurgeon con pastores que no tenían recursos para comprarlos. Este anhelo pronto la llevó a establecer el Fondo Pro Libros como una obra de fe. El Fondo Pro Libros proveyó miles de libros, hermanos, para pastores, para auxiliarles en sus ministerios. Y entonces vemos que Dios utilizó aún la adversidad de esta hermana para que fuese de bendición y edificación para iglesias en esta localidad. La pregunta es, ¿y si nosotros nos colocamos lentes misioneros? Podremos ver las adversidades como una oportunidad. ¿Para qué? Para que el Evangelio del Señor Jesucristo pueda avanzar. El versículo 13 dice así: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El mismo Dios que utilizó la vara de Moisés, que tuvo a bien utilizar la honda de David, tuvo a bien utilizar entonces las cadenas de Pablo. La guardia pretoriana tuvo la extraña idea de que si le colocaban unas cadenas a este hombre llamado Pablo, lo iban a atar y entonces el evangelio iba a quedar aprisionado. Pero nunca pudieron encadenar el mensaje del evangelio. Pablo no veía cadenas aquí.
Pablo veía a discípulos potenciales en cada guardia. Pablo no estaba absorto en sus cadenas. Y mira de qué grosor son estas cadenas. Él veía a la guardia pretoriana y a los demás como discípulos potenciales. No veía la derrota, veía la victoria del evangelio en prisión. Y dice ahí, en todo el pretorio y a todos los demás. Dice, mis cadenas se han hecho patentes. El pretorio, la guardia pretoriana, era una guardia selecta, era una guardia de élite que servía como guardaespaldas del emperador. Y era compuesta aproximadamente por unos 10,000 soldados. Y Pablo estaba encadenado las 24 horas al día. Pero entonces estas cadenas que medían unos 45 centímetros, una parte era encadenada al misionero apóstol Pablo y la otra era colocada a uno de los guardias. Y entonces vemos que los guardias iban cambiando y entonces estaban de alguna manera pues arrestados a escuchar al apóstol Pablo. Leemos nosotros en el libro de Hechos, en su último capítulo, el versículo 16, que dice así: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Los guardias eran cambiados, hermanos, cada 6 horas. Por lo tanto, imagine este escenario. Usted no podía comer, usted no podía bañarse, ni siquiera podría realizar sus necesidades básicas sin poder liberarse un momento de un soldado romano. Que alguien esté aquí a su lado. Para muchos esto sería insoportable, pero para Pablo, con estos lentes misioneros, fue una oportunidad inigualable. Pablo tenía la oportunidad de hablarle a 4 soldados al día. Muchos de ellos probablemente vinieron a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Pablo pudo ahora ser testigo de Jesús en todo el pretorio, algo imposible. Si Pablo hubiese llegado libre a Roma, llegar al pretorio hubiese sido algo imposible. Algo que hay que señalar es que Dios tiene el control de todo. De todas las circunstancias, de esta misma que está pasando usted en su vida, de estas mismas que están sucediendo a los misioneros en todo el mundo. Pablo en Romanos 1:10 dice que espera pronto ir a la iglesia en Roma. Espera tener un viaje muy lindo y de ahí él quería ir a España. De hecho, él escribe a la iglesia de Roma y le dice: ¿saben qué? Yo quiero que ustedes me apoyen en mi viaje a Roma. Yo quiero que ustedes, ahí por el capítulo 15, me encaminen a ir a Roma. Pablo tenía planeado este viaje lindo, pero Pablo, hermanos, llegó como prisionero, estuvo 2 años ahí, evangelizó a la guardia pretoriana. Hermanos, escribió en la cárcel Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. Y Pablo evangelizó probablemente más personas, más guardias en esta cárcel que si hubiese ido a España. Dios sigue teniendo el control de todo y Dios sigue obrando. Dice ahí en el último capítulo de Filipenses, si usted me puede acompañar, el versículo 22, léalo allá en casa. ¿Qué dice, hermanos? Filipenses 4:22. Dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. O sea, el apóstol Pablo estaba en Roma, encarcelado, escribiendo a esta iglesia en Filipos, y les dice: les están mandando saludos. ¿Quiénes? Los santos. ¿Y cuáles santos? ¿Cuál iglesia? Especialmente los de la casa de César. Hermanos, los de la casa de César no eran los familiares. Probablemente aquí están hablando de los soldados de élite que él había evangelizado y discipulado. Pablo está diciendo: las dificultades han servido ¿para qué? Para que el evangelio de Jesucristo siga progresando y avanzando. Lejos de que las adversidades apaguen el evangelio, hicieron que sirviera para el avance del evangelio. Ahora la élite militar ha conocido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. A veces Dios tiene que poner cadenas a sus hijos para llevarlos a este avance, cosa que no podría hacerse de otra manera. Las madres jóvenes pudieran sentirse encadenadas a su hogar por el cuidado de sus hijos, pero Dios puede usar estas cadenas para alcanzar a la gente con el mensaje de salvación.
Susanna Wesley fue madre de 19 hijos, y esto fue antes de que existiesen las lavadoras automáticas, que existieran las secadoras y los pañales desechables y el microondas. Pero la razón de vivir era Jesucristo. Susanna Wesley tenía también unos lentes misioneros. ¿Qué sucedió? De esta grande familia vinieron dos personajes importantes, Juan y Carlos Wesley, cuyo ministerio sacudió las islas británicas. A las 6 semanas de haber nacido, Fanny Crosby quedó ciega, pero ella tenía también unos lentes misioneros. ¿Y qué sucedió? Aún siendo joven, tuvo la determinación de no ser confinada por las cadenas de la oscuridad. A su tiempo vino a ser una fuerza poderosa para escribir himnos y cantos que compartían el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando vemos la vida con estos lentes misioneros, entonces nosotros como cristianos tenemos gozo por lo que Dios va a realizar, en lugar de queja por lo que Dios no hizo. Cuando nos ponemos estos lentes misioneros, el cristiano tiene gozo por lo que Dios va a realizar, en lugar de tener queja por lo que el Señor no hizo o no detuvo. Y es verdad que la vida cristiana está llena de adversidades. El camino a nuestro hogar al cielo está plagado por dificultades. La tarea como iglesia que el Señor Jesucristo nos ha dejado está marcada por una palabra: adversidad. Pero si nos colocamos los lentes misioneros, las adversidades se verán como una oportunidad para el avance del evangelio. No solo eso, sino las adversidades se verán como una oportunidad para animar a otros. Vea el versículo 14, hermanos, dice ahí Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cuáles hermanos? Dice ahí que los hermanos se atreven. Dice los hermanos. Bueno, son una referencia a los cristianos en Roma, hermanos. Él está encadenado allá, y dice Hechos 28, 14 y 15. Dice: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. O sea que cuando Pablo llega, dice que encontraron hermanos y les dijeron que se quedaran 7 días con ellos. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Vea cómo las adversidades son oportunidad para animar a otros. Aquí Pablo cobró aliento gracias a estos hermanos. Si pensábamos que el apóstol Pablo no se desanimaba o no tenía necesidad de cobrar aliento, aquí estamos viendo en la palabra de Dios que él fue animado y cobró aliento gracias también a estos hermanos. La iglesia de Roma ya tenía amenazas de ser perseguida en ese tiempo, y había miedo en Roma de ser perseguidos. Cuando los cristianos en Roma se enteran que Pablo había llegado a Roma y que estaba en la cárcel, probablemente no tuvieron mucho ánimo. Pablo ya está en la cárcel y probablemente lo que van a hacer es que lo van a ejecutar. El ánimo vino cuando reflexionaron y escucharon que el apóstol Pablo estaba hablando con la guardia pretoriana, que el apóstol Pablo no estaba en la cárcel contemplando sus cadenas, que el apóstol Pablo no estaba en la cárcel llorando y pidiéndole al Señor pues que le librara. Pablo aquí está hablando del Señor Jesucristo a el guardia que tiene enseguida. ¿Y qué hicieron los hermanos? Si el Pablo, estando preso, cobró ánimo para predicar, nosotros que estamos libres, ¿por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué nos vamos a quedar callados? Y los hermanos cobraron ánimo. Es verdad que es muy difícil contagiar salud, pero qué fácil es contagiar enfermedad, hermanos. El hermano Charles Wright dijo esa frase en uno de sus sermones. Es muy difícil contagiar salud, pero qué fácil es contagiar la enfermedad. Dios nos permita que veamos las adversidades como una oportunidad para poder animar a los demás hermanos en la fe. Cuenta la historia de una hermana que graduó en el Seminario Teológico Centroamericano, se encuentra en Guatemala. Ella era de El Salvador y fue allí a estudiar con grandes sueños, anhelos, metas para dedicarse al servicio al Señor. Había pasado varios años fuera de su hogar, alrededor de unos 5 años preparándose en el seminario. Y ahora regresa a El Salvador para poner en práctica todo lo que aprendió en el seminario. Pero lo que le esperaba en su país, en su ciudad, fue que una terrible
enfermedad empezó a deformar sus manos, inmovilizando sus piernas, inutilizando su cuerpo, hasta dejarla postrada. Primero estaba en una silla de ruedas, pero llegó el momento en el que ella solamente podía estar en cama. Por algún tiempo la hermana se sobrepuso y aún en silla de ruedas ella compartía clases bíblicas a los niños. Pero después le fue imposible estar activa, tenía que estar en cama. La última vez que la visitó un hermano de la iglesia, le dijo con una sonrisa en sus labios: hermano, diariamente oro por usted, por su familia, oro por la iglesia, oro por los hermanos, oro por el pastor. Le agradezco a Dios que me haya dado este ministerio de orar unos por otros desde mi cama. Esto fue de ánimo para la iglesia entera, hermanos. ¿Podemos animar a otro hermano esta semana? ¿Podemos utilizar nuestra adversidad para infundir aliento a otros? Dice aquí el apóstol: se atreven mucho más. La palabra original de atreverse está implicando algo con peligro. O sea, se están atreviendo a algo que implica un peligro. Implicaba un peligro el predicar a Jesucristo como Rey y como Señor en el mismo imperio romano. Pero ellos se atrevían mucho más a hablar la palabra. ¿Quiénes eran los que se atrevían? Otra vez dice: la mayoría de los hermanos. Por lo cual no importa si estamos en el ministerio, en algún ministerio en la iglesia o no, nuestro deber y nuestro privilegio es usar la adversidad para animar a otros. Y bueno, haremos bien en recordar primera carta a los Corintios 13, pero aplicándolo al Evangelio. Dice así: si pudiera hablar como los eruditos y estudiosos, o usar métodos educativos apropiados, pero no lograra ganar a otros para Cristo o fortalecerlos en su carácter cristiano, yo solo sería como el gemido del viento en el desierto sirio. Si tuviera los mejores métodos y entendiera todos los misterios de la psicología cristiana y contara con todo el conocimiento bíblico, pero no profundizara en la tarea de ganar a otros para Cristo, me convertiría en una nube de bruma en un mar abierto. Si leyera todos los libros de la escuela dominical y asistiera a todos los seminarios y diplomados e institutos y todas las clases que se impartan en la iglesia, y aún así estuviera satisfecho con no hablar el evangelio y establecer a los demás en el servicio cristiano, no habría logrado nada. El amor a Dios lleva a ganar almas, el amor a Dios edifica el carácter, es paciente, es bondadoso, no es fanfarrón ni orgulloso de su intelecto. Ahora permanece el conocimiento, los métodos evangelísticos y el mensaje del evangelio. Pero el mayor de los tres es el mensaje del evangelio. Tenemos que hacer bendición donde quiera que Dios nos coloque, hermanos, en lugar de poder pronunciar una queja, de decir: Dios, yo pensé que tú harías las cosas distintas. ¿Por qué a mí? Cuando Pablo nos enseña los lentes misioneros, la perspectiva misionera, él ve la adversidad y al ver a los soldados, él veía un discípulo potencial, él veía a alguien a quien hablarle de Cristo. Entonces la vida cristiana está marcada, ¿verdad?, por dificultades. La tarea de la iglesia está plagada de problemas y estamos realmente marcados por la palabra llamada adversidad. Pero ¿y si nos colocamos los lentes misioneros? Bueno, veríamos, hermanos, las adversidades como oportunidad para el avance del evangelio. Las adversidades se verán como una oportunidad para animar a otros. Las adversidades se verán también como una oportunidad para gozarse en Cristo. Ve el versículo 15, dice la palabra de Dios: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Quiénes estaban predicando aquí a Cristo por envidia, hermanos? El versículo 14, el que acabamos de leer, habla de los hermanos de la iglesia. Entonces, hermanos, se refiere al grupo de la iglesia que está ahí mismo en Roma. Es claro que si vamos a Gálatas 5, hermanos, podemos ver que la envidia, la contienda, es obra de vivir en la carne. Si usted lee eso, recordamos, manifiestas son las obras de la carne. Y esto sucede, hermanos, cuando vivimos vidas en la carne, enemistades, pleitos, celos, contiendas, divisiones. Y un grupo de hermanos en esta iglesia estaba predicando, sí, la buena doctrina, mientras vivían en la carne.
Sí, estaban predicando el evangelio del Señor Jesucristo, no otro evangelio, porque Pablo aquí no lo está impidiendo, no dice, por favor, no escuchen a esos hermanos, deténganlo, porque él lo dijo en Gálatas, si aún un ángel del cielo o yo mismo predico otro evangelio, sea anatema, sea maldecido por Dios. No dice esto aquí, están predicando el verdadero evangelio, con motivos egoístas y motivos, hermanos, de envidia. Y esto es algo importante. Probablemente estos hermanos estaban calumniando al hermano Pablo. Probablemente este grupo de la iglesia tenía envidia del apóstol Pablo y estaban dando calumnias. Hermanos, podemos esperar recibir calumnias y difamaciones de un incrédulo, de alguien que no conoce a Cristo, pero no de un hermano en la fe y no de alguien de nuestra misma congregación. Y esta era la situación en la que se encontraba Pablo en Roma. Imagine que es una probabilidad que algunos hermanos de esta iglesia, como estaban teniendo esta envidia de Pablo, decían, imagine este caso, ese Pablo está en la cárcel no por Cristo, ese Pablo está en la cárcel porque ha de andar en pecado y Dios lo castigó. Amén. Y todos los hermanos, sí es cierto, amén, ese Pablo es un pecador, no está ahí por Cristo, está ahí porque tiene un pecado no confesado. Se parece a los amigos de Job, ¿no? O imagínense a otros en la iglesia que dijesen, ¿por qué Pablo no ha salido de la cárcel? Es que le falta fe. Claro que le falta fe. Ese Pablo no tiene fe. Y entonces por envidia empezaban a difamar y a calumniar a este misionero. Había rivalidad aquí en Roma también, hermanos. Pertenecen a la misma familia, pero tienen algo en lo que difieren. Su motivación de predicar a Dios. Son parte del pueblo de Dios, pero tienen una motivación distinta. Dice aquí, algunos predican a Cristo. ¿Por qué? Por envidia y rivalidad. Vea esta adversidad. Pablo llega a Roma. Llega, hermanos, porque después de una adversidad terrible y de un naufragio, hermanos, llega a Roma encarcelado. No sabe si va a salir en un sentido. No tiene... está esperando el veredicto. Y, hermanos, que... para colmo, vamos a decirle así, agregándole a su dolor, hermanos, a su adversidad, hermanos en Cristo, que lo que hacen es predicar a Cristo para añadir aflicciones al apóstol Pablo, Hermanos, la envidia puede provocar de verdad pecados serios, como la murmuración, como los engaños, puede producir peleas, divisiones, puede llegar hasta el homicidio. ¿Por qué entregaron al Señor Jesucristo, hermanos, a muerte? Cuando leemos Mateo 27, 28, nos dice que fue por envidia. Estos hermanos tenían envidia de la influencia de Pablo, entonces empezaron a hablar de Cristo y a decir, cuando Pablo salga de la cárcel, que nosotros, nuestros discípulos aquí, no conozcan a Pablo, que nuestros discípulos no sigan la influencia de Pablo ni sus cartas. Hermanos, los envidiosos son aquellos que se sienten molestos ante el éxito de sus amigos. Los envidiosos son aquellos que se sienten molestos ante el éxito de sus amigos. Y bueno, cuando experimentamos esta envidia, hermanos, el problema no es que queremos lo que el otro tiene. Eso se llama codicia, querer lo que el otro tiene. Lo que la envidia hace es que queremos que el otro no tenga lo que tiene, que el otro no posea lo que posee. Los hermanos con envidia estaban predicando a Cristo, hermanos, el evangelio, pero sus motivos eran, hermanos, de verdad egoístas, perversos. Ellos vieron una oportunidad para superar a Pablo, ¿no? Ese Pablo es conocido, nosotros le vamos a ganar. Hermanos, el motivo de los hermanos fue por envidia y por contienda. ¿Y qué hace Pablo? Se pone los lentes misioneros. ¿Qué hace el apóstol? Se alegra. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Mientras el evangelio sea predicado y las personas sean reconciliadas con Dios, eso es motivo de alegría. Es verdad que ellos, su motivación es añadir a mi corazón tristeza y aflicción. Pero me voy a gozar, dice el apóstol Pablo, porque Jesucristo está siendo predicado, hermanos, porque Jesucristo está siendo predicado. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra motivación para servir al Señor? ¿Cuál es nuestra motivación para hacer determinada cosa? Hermanos, el día en que veamos a Dios, que a nuestro Dios que está usando a algún hermano más que a nosotros, hay que gozarnos con ellos. El día que una iglesia, hermanos, aquí en nuestra ciudad sea usada con mayor poder, hermanos, que nosotros, debemos alegrarnos. ¿Por qué?
Porque ellos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son los otros hermanos en Cristo. Vea el versículo 16, hermanos. Es bien complicado cómo estas personas quieren ver a Pablo así. Vea lo que dice el 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Queremos que Pablo sufra donde se encuentra. Y hermanos, ellos tienen esta motivación. Ante la adversidad, Pablo, ¿qué hace? Pablo se pone los lentes misioneros, hermanos, y dice: lo más importante para mí es que Cristo es anunciado, y me gozo en el Señor y me gozaré aún. Entonces las adversidades, hermanos, son una oportunidad para gozarnos en Cristo. ¿Lo pudiera hacer usted esta semana? ¿Lo pudiera hacer usted en esta ocasión? Y hermanos, si nos colocásemos los lentes misioneros, las adversidades se verán como una oportunidad para el avance del Evangelio. Las adversidades se verán como una oportunidad para animar a otros hermanos en Cristo. Las adversidades se verán como una oportunidad para gozarnos en Cristo. Y lo último, las adversidades se verán como una oportunidad para magnificar a Cristo. Terminamos con el versículo 19 y 20, dice así: porque sé que pues por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí la palabra liberación, sotería en el griego, implica salvación. Pablo probablemente estaba pensando en una salvación final. Y hay dos cosas importantes aquí, hermanos: la oración de los cristianos y la ayuda o suministración del Espíritu Santo. Está diciendo el apóstol Pablo: sí, tengo dificultades y tengo adversidad, como todos los cristianos. Pero dice aquí el apóstol Pablo: pero por vuestra oración, es importante la oración, y dice: y por la suministración, la ayuda que el Espíritu Santo me brinda, dice, estoy seguro de que voy a ser liberado, ya sea por la vida o ya sea por la muerte, ya sea que sea liberado de la cárcel o liberado de este estado llamado pues cuerpo, en este sentido, e ir a la mansión celestial. Y dice entonces: ya sea que salga o esté libre, quiero hacer una cosa: magnificar a Cristo. Vea cómo los lentes misioneros permiten entonces que Pablo vea las adversidades como una oportunidad para magnificar a Cristo. Y cabe la pregunta entonces: ¿cuál será la expectativa de un cristiano en la cárcel por motivos injustos? Como el apóstol Pablo, hermanos, lo más normal sería pensar que saldría libre, hermanos, porque él no es un malhechor, porque él no es no ha sido un homicida, no ha sido una persona perversa para que los cargos contra él le lleguen a ejecutar. Pero entonces Pablo, esa sería la expectativa más normal, salir. Pero Pablo veía la vida de una forma distinta. Dice: no me importa si salgo o me ejecutan mañana. Dice ahí el versículo 20: conforme a mi anhelo y esperanza. La palabra anhelo implica alguien que estira su cuello como una jirafa y que intenta ver más allá. Dice: conforme a mi anhelo, y estirar su cuello más allá, lo más posible, para ver qué sucederá más adelante. Y dice: conforme a mi anhelo y esperanza. Su profundo anhelo, hermanos, y la razón por la que él estiraba el cuello era que Jesús sea visto como es en realidad. ¿Cómo es Jesús? Grande, hermanos. Pablo y su corazón ardía con este deseo: que Cristo fuese glorificado, engrandecido. Las personas ven a un Jesús pequeño, y la vida de los cristianos es una oportunidad para hacerles ver que en realidad Jesucristo es grande en toda la extensión de la palabra. De nuevo, no importa si Pablo es libre o le cortan la cabeza. Lo importante es de que Cristo sea magnificado. Así como los lentes o una lupa magnifica las letras pequeñas que están a veces en los productos o bien a veces en nuestros libros o nuestra Biblia, hermanos, nosotros debemos ser esas lupas que hagan grande a Jesucristo, hermanos. Lo más importante es magnificar a Jesús, que la gente vea cómo es realmente Jesucristo. Recordamos que mientras la iglesia en Jerusalén oraba, ahí en el libro de Hechos, Pedro fue liberado de la cárcel. ¿Qué hizo la iglesia? Magnificó a Cristo. Y Jacobo estaba en la cárcel de la misma manera que él, hermanos. Pero ningún ángel bajó a liberarlo y Jacobo fue decapitado. Hermanos, ¿qué pasó ahí? Jacobo en la muerte magnificó a Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo: ya sea por vida o por muerte, Cristo debe ser magnificado.
Y hermanos, ¿qué sucede si Dios quiere que usted y yo seamos Jacobos, hermanos? Bueno, nuestro mayor anhelo, como dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, que Dios nos conceda colocarnos los lentes misioneros y poder ver las adversidades que están pasando en nuestra vida, en nuestra ciudad, en el país, en el mundo, como una oportunidad para que Jesucristo sea magnificado en nuestra vida o en nuestra muerte. Y la pregunta final sería, ¿realmente Jesús necesita ser magnificado? Después de todo, ¿cómo puede usted y yo, que somos mortales y seres humanos comunes y corrientes, magnificar al Hijo de Dios? Bueno, hermanos, así como las estrellas son inmensamente más grandes que los telescopios, sin embargo, el telescopio, hermanos, magnifica esas estrellas y las acerca para ver realmente el tamaño de ellos, de estas estrellas. Los cristianos tenemos que ser como telescopios, que podemos acercar a Cristo a la gente y ellos puedan ver lo grande que es el Señor. Para la persona común, Cristo es un personaje más en la historia. Pero cuando un creyente enfrenta una crisis, una adversidad, es una oportunidad para que podamos magnificar a Cristo, y las personas, al ver a los cristianos sufrir de manera distinta, ellos puedan ver a Cristo como Él realmente es. Hermanos, busquemos una cosa: magnificar a Cristo. La vida está llena de adversidades. La vida, hermanos, el camino hacia nuestro hogar celestial está plagado de problemas. Nuestra tarea como iglesia de anunciar a Jesucristo a toda criatura está marcada por una palabra llamada adversidad. Y si nos colocamos los lentes misioneros, hermanos, veríamos las adversidades como una oportunidad para el avance del Evangelio. Veríamos las adversidades como una oportunidad para animar a los hermanos en Cristo. Veríamos las adversidades como una oportunidad para gozarnos en Cristo. Y veríamos las adversidades como una oportunidad para magnificar a Cristo. Que el Señor nos permita hacerlo así. Padre, una vez más agradecemos tu misericordia, tu bondad, tu gracia y por tu palabra, Señor. Permítenos tener esta cosmovisión, permítenos colocarnos estos lentes misioneros, permítenos ver la vida, Señor, de esta manera, en la cual podamos ver la adversidad, porque la adversidad es parte de nuestra vida como cristianos y como hijos tuyos. Y, Señor, que podamos ver esta adversidad como iglesia también, como una oportunidad en lugar de verla como cualquier otra cosa, Señor. Por favor, permítenos animar a otros hermanos en la fe en esta semana. Permítenos, Señor, hablar de tu palabra y de tu evangelio con alguien en esta semana. Permítenos, Señor, gozarnos en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y permítenos, Señor, la oportunidad también de magnificar al Señor Jesucristo con nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Padre, a nuestro pastor. Bendice a cada uno de los líderes de nuestra iglesia. Y, Padre, rogamos que sigas bendiciendo las misiones locales que también como iglesia sostenemos. En el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les conceda una buena tarde. Y esperamos en el Señor poder vernos de nuevo en el culto vespertino. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.